¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Hasta eso, vayan colocando sus dos apellidos y sus nombres ahí en el chat. Y como ya no tengo la sesión, eh, como ya no tengo la sesión, eh, como ahora tengo la sesión no más de 40 minutos, ya no tengo la sesión ilimitada, entonces vamos a comenzar así las clases. Yo antes me conectaba 10 minutos antes, así para que los alumnos se vayan conectando, pero debido a que ya no tengo la sesión de 40 minutos, entonces me voy a conectar a la hora en punto para aprovechar los minutos, ¿no? Entonces, por eso es que ya no les abro la sesión antes, sino que me toca a la hora exacta abrir la sesión, ¿sí? Para aprovechar todos los minutos. Ya, el aula virtual todavía no está habilitada. Entonces todavía no puedo hacer nada ahí en el aula virtual. Si vemos aquí, dice entorno de aprendizaje Moodle, ¿verdad? Por lo menos hasta la tarde no está habilitado. Yo dudo que esté habilitado. Miren, ahí sale, no se puede acceder al sitio. Yo dudo que esté habilitado hasta tal vez la próxima semana. Y eso hay que ver cuánto dura, porque como hay que pagar el hosting, entonces también puede ser que se quede deshabilitado. Para marcar su asistencia. A los que ingresaron no se olviden de poner sus nombres ahí en el chat, porque si el sistema no está disponible, la asistencia que sería la oficial sería la de Zoom. Entonces, imagínense ustedes que no pongan sus nombres, no podríamos comprobar que ustedes estuvieran en clase. A ver, déjenme, voy a ver con los participantes, voy a ver quiénes están. Está Salvatierra, Veloz, Zambrano. Entonces vamos a ver. Salvatierra, Veloz, Zambrano. Está Superbuller, Zambrano Rodríguez, Molina. Superbuller, Zambrano Rodríguez, Molina. Está Morán y Barzola. Está Morán. Déjenme ver si no se me pasó nadie. Ya, por el momento creo que son los que están, ¿no? Entonces, y los que no están son Aroca, Azuero, Cruz, Herrera, Macías, Romero, Sánchez Ricardo, Sánchez Tubay y Villamar todos, ¿no? Entonces, estos son los que están hasta ahorita. No se olviden de poner sus dos apellidos y dos nombres ahí en el chat. Ya, entonces la última semana estábamos ya en la unidad número 3 y la unidad número 3 tenía que ver con la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos. Entonces vamos a ir desarrollando esos temas. También creo que hay unas exposiciones pendientes con ustedes. Entonces, sería bueno que las exposiciones las hagan los días viernes, ¿no? Porque los días viernes tenemos más tiempo, pero también podría ser mañana, porque el día de mañana es un poco pesado. Entonces, si hacen las exposiciones mañana, sería un poco más descansado para mi persona. ¿Ya? Entonces,
ya sabes, las exposiciones tienen que realizarlas para ir registrando sus notas, que creo que ya la próxima semana ya estaríamos pensando en el examen. Bien, bien, entonces vamos viendo la ley de comercio electrónico. Ya les dije que esto aquí lo pueden descargar desde el internet, está disponible, es documento público, generalmente bájenlo, descárguenlo de las páginas oficiales del gobierno. No estoy muy seguro si yo me descargué de la Contraloría, ¿no? Ya, estábamos viendo la ley de comercio electrónico, habíamos visto que esta fue una de las primeras leyes que fueron importantes. Déjenme darle la entrada a José Romero y también ponerle la asistencia. Ya, ahí ya le puse. Ya, entonces les decía que esta ley fue una de las primeras leyes donde el Ecuador comenzó a formar parte de los países que modificaron su legislación para poder regular los delitos informáticos, ¿no? Habíamos visto el artículo número 1, que era cómo esta ley regula los mensajes de datos. Habíamos visto el artículo número 2, ¿verdad? Donde se reconocen los mensajes de datos como un documento digital que tiene el mismo peso jurídico que un documento físico. Déjenme admitir a David Herrera y de una vez ponerle la asistencia. Listo. Ya habíamos visto que el artículo número 3 dice: se reconoce la validez jurídica de la información no contenida directamente en el mensaje de datos, siempre que figure en el mismo en forma de remisión o de anexo asequible mediante el enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. Es decir que, déjenme aceptar a Macías, déjenme ponerle la asistencia también a Macías. Ya, ahí fue. Ya, entonces lo que yo o mejor dicho, lo que dice el artículo número 3 es que cuando ustedes envían, por ejemplo, un correo electrónico y este correo electrónico tiene un documento adjunto, el documento adjunto también tiene validez jurídica, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, te envío el contrato y te lo envío en un documento de Word, ese documento de Word tendría la misma validez jurídica que tiene el mensaje de datos porque viene anexo, ¿no? Lo único que sería que yo envío un correo, ¿verdad? Y que misteriosamente aparezca un documento anexado y que las dos partes digan: no, yo no te envié el documento anexado, y la otra parte diga: no, yo tampoco no acepto lo que diga el documento anexado, ¿no? Entonces, solamente ahí podría ponerse en tela de juicio su validez, ¿no? Pero si en el correo dice: ahí te envié el contrato, y en el otro correo dice: ahí me llegó el correo con el contrato, entonces allí ya forman las aseveraciones suficientes para dar por válido que ese anexo era el contrato. Así que eso dice el artículo número 3. Ya, artículo número 4 habla de la propiedad intelectual. Ya, dice: los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. Es decir, que si en algún correo electrónico hay alguna información que es catalogada como propiedad intelectual, entonces ustedes estarán sometidos, ¿verdad?, a los reglamentos de la propiedad intelectual. Es decir, que ustedes no podrán aprovecharse el contenido de dicho correo o difundirlo o lucrar con el contenido de dicho correo, porque está protegido por las leyes de propiedad intelectual. Entonces, me parece interesante. El artículo 2 y el artículo 3 me parecen bastante interesantes. El artículo 4 es como una prevención para que ustedes no lo vayan a hacer. Artículo 5 dice: confidencialidad y reserva. Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención.
Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas que lo rigen. Déjeme aceptar a Kelvin Sánchez y de una vez ponerle la asistencia. Sánchez Kelvin, ya, ahí está. Ya, entonces el artículo número 5 habla un poco de lo que yo hablé previamente, que decía que el contenido de los correos electrónicos puede ser tomado como propiedad confidencial, ¿no? Entonces aquí habla también de la confidencialidad y la reserva, es decir, que ustedes reciben un correo electrónico, este correo electrónico tiene que ser únicamente, si está dirigido para ustedes, tiene que ser únicamente para ustedes, no tienen el derecho de propagarlo, de divulgarlo, ¿verdad? A no ser que se los hayan enviado con ese propósito, ¿no? Entonces, los correos pues son manejados como confidenciales, ¿verdad? Y únicamente pueden ser leídos por las personas que están colocadas como receptores. Ahora, esto es lo normal. Pero si ustedes hacen intrusión electrónica, es decir, si ustedes husmean en correos que no les pertenecen, ¿no? O ustedes intersectan mensajes de datos que no les pertenecen, entonces ahí ustedes estarían cometiendo una violación, ¿verdad?, a la privacidad. Ahí llegó Molina. Déjenme admitir a Molina y ponerle la asistencia. Ah, ya está Molina. Ya, entonces, no se debe de violentar los mensajes de datos, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia, porque eso está penado, ¿no? Esto de aquí, aunque más se refiere a los correos electrónicos, también podría estar dirigido a mensajes electrónicos, como por ejemplo el WhatsApp, ¿no? Entonces, para eso es que les gusta piratear las cuentas, robar las cuentas, pues eso de ahí es ilegal. Llegó su Superbuller o se desconectó. Parece que están con mala conexión y se están desconectando. Déjenme ver si ya le puse la asistencia. Sí, ya tenía la asistencia. Ya, entonces les decía yo que el artículo número 5 se refiere a eso allí, ¿no? Entonces ya saben, espionaje, ¿verdad? Clonación de mensajes, interferencia de mensajes, no, es delito. Ya. No sé si hasta ahí alguno de ustedes tenga alguna inquietud de los 5 primeros artículos que hemos visto, ¿verdad? Alguna, no sé, algo que no les quede claro. Allí en el chat les voy a copiar, ahí les copié una tarea. La tarea es la ley de comercio electrónico, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Déjenme ver si les comparto. Esta creo que ya está en el Classroom. En el Classroom me parece que ya está publicada y ahí está un poco más esclarecida, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es investigar sobre la ley de comercio electrónico. Déjenme admitir a Valentina Villamar. Déjenme ver si le puse la asistencia. No, no la había puesto. Ya, ahí ya le puse. Ya, les decía que ustedes aquí lo que tienen que hacer en la ley de comercio electrónico es, primero, investigar en qué consisten las firmas electrónicas, ¿no? Algo de esto se va a esclarecer en esta ley que estamos viendo, pero ya ustedes pueden ir adelantando.
Número dos que van a hacer es cómo funcionan. O sea, ahí tienen que entrar a la parte técnica de cómo funcionan y dónde se aplican, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que dar un par de ejemplos de dónde se utilizan las firmas electrónicas. Por ejemplo, nosotros los docentes, como ya no nos vemos las caras, la planta de docentes, y nosotros tenemos que firmar, por ejemplo, las actas, las notas de calificaciones, tenemos que firmarlas para no tener que ir al instituto que estaba desmantelado y que, por cierto, hoy día se ve un poco. Les decía que para no tener que ir al instituto para solo firmar, nosotros sacamos firmas electrónicas y podemos firmar electrónicamente los documentos y de esta manera, pues, el documento toma una forma legal válida, de tal manera que es tan válida como una firma física. De hecho, es más válida y más segura que una firma física. Que la firma física se puede piratear, ¿no? Puede alguien copiarla. No, es más, puede ser uno cualquier garabato y la persona que no conoce la firma dice, ah, está firmado. Entonces, es más seguro la firma digital porque es más difícil de modificarla, de clonarla o falsificarla. ¿Ya? Entonces nosotros estamos usando firmas electrónicas y en este caso pues nos ha ayudado para no movilizar. Entonces ahí hay una aplicación. Ya, entonces la pregunta número En los 2. bancos también, profe, lo utiliza. La firma electrónica. En los bancos. En los bancos, la firma electrónica, bueno, será que yo no estoy mucho en el ambiente bancario, pero no me ha tocado utilizar firma electrónica para los bancos. Pero si usted conoce, pues puede ponerlo de ejemplo. Ya, les decía yo que tenían que ver dónde se aplica, o sea, ahí tienen que dar un par de ejemplos de por qué se creó las firmas electrónicas. Miren, la necesidad de las firmas electrónicas viene por dos partes. La primera parte es que nosotros hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo hace negocios por Internet, ¿verdad? Por eso es que se necesitaba que esos documentos por Internet tengan una validez. Y por eso nació la ley de comercio electrónico. Pero por otro lado, antes del uso de Internet, si yo quería firmar un contrato, tenía que pegarme el viaje a Nueva York, pagar la cena de negocios, ¿verdad? Y ahí en la cena ser convencido y firmar varios documentos para cerrar tratos o negocios. O sea, el tema, si bien es cierto que era lujoso y todo eso, ¿verdad? Pero también es costoso, pues, ¿no? Imagínense que, y es lo que me pasa a mí ahora, con este tema de titulación, los alumnos requieren documentos, requieren firmas habilitantes, ¿verdad? Pero la mayoría de los alumnos, el instituto tiene su sede en Daule. La mayoría de los institutos son en Daule. Entonces, muchos alumnos dicen, requieren firmas, ¿verdad? Imagínense así de local, es demasiado engorroso pegarse el viaje, ¿verdad? De una hora de ida y una hora de regreso para firmar un documento, una sola hojita que le tomará, ¿qué? 10 segundos firmarla. Entonces, imagínense, son una hora de ida, una hora de regreso, más el gasto de la gasolina, más los gastos del peaje, ¿verdad? Para ir a firmar un documento y lo más valioso de todo es el tiempo que usted pudo haber hecho algo productivo. Entonces, los negocios antes eran así, se firmaban, ¿verdad? Incluso a veces se mandaban representantes y a veces ahí venían problemas. Entonces, hubo la necesidad de aplicar, de que se reconociera la validez de los documentos, ¿no? Entonces, ya con la firma electrónica, pues, ya los negocios se pueden hacer más resumidos. Entonces, si a mí sí me gustaría ir, pegarme un viaje a Estados Unidos y firmar el documento, ¿no? O sea, solo voy, me divierto y firmo el documento y ya. Pero hoy en día estamos en ahorro de los recursos y ya no nos podemos dar ese lujo de irnos solo porque sí, ¿verdad? Y entonces simplemente con una firma electrónica, pues me ahorra el viaje, ¿no? Entonces son mucho tiempo, mucho dinero que se ahorra simplemente por la firma electrónica.
Bien, ¿cuál es su nivel de seguridad? Algo mencioné ahora que era más seguro, entonces ustedes tendrán que indagar por qué son más seguros, o sea, si son más seguros o no son tan seguros. Ya, dice que otras técnicas de seguridad existen, entonces si ustedes conocen de alguna otra, pues ahí la expresan. Punto número 5, tipos de documentos que garantizan la integridad de la información. Yo ya les hablé del correo electrónico, tenemos los PDF, tenemos los documentos de Word. Aquí en el gobierno tenemos el KIPUS, que es un tipo de documento oficial, ¿verdad? Entonces ahí ustedes de alguna manera buscan cuáles son los documentos que pueden garantizar la integridad de la información. 6. En Ecuador, ¿cuáles son las instituciones que otorgan firmas electrónicas? Entonces ahí ustedes tendrán que investigar cuáles son las instituciones. Yo creo que hasta el año antepasado eran 3. No sé si habrán crecido, ¿no? Pero habían 3. Séptimo, ¿cuáles son los costos y duración de las firmas electrónicas? Entonces eso también tendrán que averiguar, ¿verdad? No es tan extremadamente caro, ¿verdad? Y por lo general suelen durar un año con opción a renovación. Ya, entonces todo esto es para que ustedes se empapen del tema de las firmas electrónicas, ¿no? Creo que la parte fuerte de las firmas electrónicas están en cómo funcionan, ¿no? Entonces aquí en cómo funcionan me pueden poner una foto, un algoritmo, para que ustedes puedan explicar cómo funcionan, porque tienen unos mecanismos de seguridad, tienen algunos actores, ¿verdad? Que están plenamente identificados. Entonces eso es lo interesante de ver por qué son seguros. Ya, entonces esa es la tarea, jóvenes, ya está en el Classroom, ya se las copié en el chat y ya ahorita se las acaba de mencionar. Por cierto, cuando se cierre el Zoom, ¿verdad? Se ha de cerrar los 40 minutos, entonces ahí comenzamos, o sea, nuevamente se conectan inmediatamente para proseguir con la clase. Ahí les estaba mencionando a los compañeros que recién ingresaron que yo voy a abrir la sesión en este caso, a las 8:20, que nos tocaba el día de hoy. O sea, trataría de abrirlo justo a partir de esa hora, porque como solo tengo 40 minutos, si la abro antes, entonces perderíamos esos minutos. Entonces, ya como no tengo la cuenta ilimitada, donde yo antes me conectaba 15 minutos antes y la tenía abierta para que ustedes vayan ingresando, ya ahora la abriría justo en el momento que corresponde, ¿sí? Por lo que solamente tenemos los 40 minutos y estamos limitados. Ya, entonces estamos en los artículos, estamos en el artículo número 5, sigamos avanzando a el artículo número 6, ¿no? El artículo número 6 habla sobre la información escrita. Dice, cuando la ley requiera o obligue que la información conste por escrito, ese requisito quedará cumplido con un mensaje de datos siempre que la información que éste contenga sea asequible para su posterior consulta, ¿no? Entonces, y saben que a mí me ha pasado esto y la verdad que a veces me ha causado incomodidad. Pero como ustedes saben, pues tenemos que firmar algunos documentos los docentes. Estamos involucrados en temas de vinculación, de preprofesionales, de- estamos involucrados en temas de calificaciones, ¿verdad? Entonces, por estos temas tenemos que firmar, ¿no? Para dar fe y constancia, pues, de los procesos que se han llevado a cabo. En algunas ocasiones, a los docentes nos han requerido la firma física, es decir, la firma con pluma, ¿no? Y yo me he sentido un poco indispuesto, ¿verdad? O sea, porque como les digo, o sea, no me parece a mí que
justifique un viaje, que pegarse un viaje solamente para ir a firmar un documento, ¿no? Y lo más triste del tema, o sea, lo que más a mí me incomoda, es de que ahí está entrando Salvatierra. Creo que ya le pusimos asistencia. Salvatierra, sí, ya tiene asistencia. Ya, lo que más me incomoda no es que tengo que ir y firmar los documentos, sino que tengo que ir, firmar los documentos y luego me regreso y resulta que siempre hay uno que dice, yo no sabía que era hoy día, me firma mi documento, ¿verdad? Y solamente por ese uno toca ir y regresar nuevamente a firmar, ¿no? Entonces estas cosas pasan y realmente eh, incomodan porque se supone que somos profesionales y los profesionales lo que más odiamos es perder el tiempo, ¿sí? Entonces, eso está mal, ¿no? Pero a mí me incomoda porque el artículo 6, o sea, una ley que está vigente, dice que si usted le dicen que tiene que firmar a mano, usted puede firmar electrónicamente y tiene la misma validez. Aquí está, artículo número 6, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no estamos acostumbrados y aquí en el Ecuador es como que si alguien no hace ejercer el derecho, es como que si el derecho no existiese. No tiene que haber alguien que convenza a todos de que esto sí funciona, que es así, y la gente ahí es como que se adapta, ¿no? Pero si alguien no hace bulla, el resto como que sigue las cosas de manera tradicional. Y eso es lo que pasa. La mayoría de las instituciones se sigue manejando tradicionalmente. Como no están acostumbrados a utilizar firma electrónica, cuando uno le firma electrónicamente, pues ellos se quedan como que este documento tal vez no es válido o le van a hacer algún tipo de problema, ¿no? Entonces, aquí en el instituto hay ciertos documentos que los piden con firma física y hay otros documentos que los piden con firma electrónica, ¿no? Los de con firma electrónica están bien porque así estamos en la comodidad de la casa, firmamos los documentos, los enviamos y ya. Los de la firma física, la ley dice que puede ser reemplazado por firma electrónica, pero como les digo, es un tema de que todavía no estamos adaptados, no estamos acostumbrados. ¿Sí? Pero sí está amparado en la ley. Artículo número 7 dice información original. Ya. Una cosa importante que me olvidé decirles aquí es que la ley dice que los mensajes de datos son válidos siempre que la información que contenga sea asequible para una posterior consulta. Si yo les envío un documento de Word que está encriptado con clave, ese documento de Word no es asequible a no ser que yo le facilite la clave. Si yo les envío un documento que está escrito de repente, se me ocurre que está escrito en Assembler, ¿verdad? Que es un lenguaje viejo y difícil. Entonces, si yo les escribo un mensaje de datos en Assembler, ¿verdad? Ese mensaje de datos, aunque por ley es válido, pero al momento de no ser asequible, al momento de no poder leerlo, o sea, al momento de que yo quiero saber cuál es la información y no la puedo leer porque está encriptada, codificada o inaccesible, entonces en ese momento ya no cae en la categoría de información escrita. Porque el punto es que la información tiene que estar disponible cuando se la requiera. Y si no lo está, entonces no está cumpliendo esa parte de la ley. Entonces, ojo con eso ahí. Artículo número 7. Dice, información original. Dice, cuando la ley requiera u obligue que la información sea presentada o conservada de forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos. Si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado su integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos, ¿no? Entonces, veamos esta primera partecita del artículo número 7. ¿Sí? Ahí me salió el mensajito que quedan 10 minutos. Entonces, cuando me sale ese mensajito, yo aprovecho para copiar su asistencia, ¿no? Entonces, denme un minuto para copiar la asistencia de ustedes.
para que cuando se me cierre no se me pierda. Ahí estoy copiando. Ya, ahí la terminé de copiar. Ya, estamos ahí en el artículo 7. No sé si alguno de ustedes quiere interpretar lo que dice el artículo número 7, ¿verdad? Sí, ahí llegó Veloz. Déjenme ver si tiene la asistencia Veloz. Así sí tiene. Ya, les decía yo que no sé si alguno de ustedes quiere interpretar el artículo 7, ¿no? O sea, ¿cuál es la parte interesante del artículo 7? Recuerden ustedes que ustedes igual necesitan su participación en clase, entonces traten de participar porque es un puntito que les puede servir más adelante. ¿Alguien? ¿No? Ya, bueno, entonces voy a interpretarlo yo. Bueno, no es de interpretarlo porque ahí está claro, pero más o menos ponerlo en contexto. Dice que la ley dice que la ley a veces obliga a tener información conservada, ¿no? Entonces, el requisito de la información original, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un documento físico, una hoja, nosotros pensamos que lo original es la hoja, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, aquí está el original y lo cuidan ustedes la hoja, que no le caiga agua, que no se ensucie, que no se arrugue, porque esa es la original, ¿sí? Entonces, lo que dice la ley es que si existe, ¿verdad? Una manera de presentar la información original de tal manera de que se puede comprobar que ese documento ha conservado su integridad, es decir, que nadie lo ha modificado, y que ese documento conserva su forma original, es decir, la primera vez que se generó, ¿verdad? Entonces la ley lo considera como que ese documento es original, ¿sí? Pero noten ustedes que no se está diciendo que ese documento tiene que ser físico o tiene que ser en papel, ¿sí? Entonces, esto nos da la apertura a estar pensando en documentos digitales, ¿no? Lo único que tiene que comprobarse es que no haya sido adulterado. Ahora, ahí viene un pequeño problema porque en informática, y como ustedes saben, pues en informática todo es posible, ¿no? Yo, de hecho, cuando yo recién entré a la informática, nosotros trabajamos en el DOS, ¿verdad? Y había un programita que se llamaba Norton Utilities. Y Norton Utilities tenía un editor de archivos de bajo nivel. De tal manera que yo podía coger los archivos, llegó Aroca, creo que Aroca no tenía asistencia, entonces déjenme marcarle la asistencia. Ya, entonces yo cogía los archivos y los modificaba, les modificaba la fecha, les modificaba el tamaño, les modificaba, incluso están escritos en lenguaje de máquinas algunos. Entonces los modificaba, ¿verdad? Y a veces los dañaba, o sea, a veces dañaba el sistema operativo porque tocaba algo que no debía, ¿verdad? Y otras veces cambiaba algunas cosas y era, bueno, era una travesura, ¿no? Pero se podía hacer. Entonces usted podía modificar los archivos. Hoy en día esos programas de bajo nivel ya han desaparecido porque la mayoría de sistemas operativos han entendido que es peligroso que alguien pueda modificar eso allí. Entonces ya no hay muchos programas que editen a bajo nivel, ¿verdad? Y tampoco, y también el sistema operativo se ha vuelto más fuerte para poder garantizar que la información se mantenga de manera íntegra, es decir, que no sea modificable, ¿no? Entonces, hoy en día entre comillas, es más fácil garantizar la integridad de un archivo. Pero si alguien quiere, ¿verdad? Lo podría modificar. O sea, no es tan seguro solamente el archivo.
Dice, se considera que un mensaje de datos permanece íntegro si se mantiene completo e inalterable en su contenido, salvo algún cambio en la forma propia del proceso de comunicación del archivo o presentación, ¿no? Entonces, déjenme ver un comentario que han puesto aquí. Ya, déjenme copiar estas dos asistencias, porque como ya mismo se va a cerrar, luego las pierdo. Entonces, ya, ahí las copié. Ya saben, ya mismo en 4 minutos se va a cerrar. Cuando se cierre nos volvemos a conectar inmediatamente. Ya, entonces les decía que eh, aún hoy en día, ¿verdad? Un buen hacker podría estar editando los archivos y cambiando a su gusto cierta información, ¿no? Por lo tanto, esa parte de garantizar que el documento es original, por lo menos hasta este momento, no está garantizado. Entonces, si yo puedo modificar un archivo, por ejemplo, un archivo de Word y ponerlo que lo modifiqué hace el año pasado, cuando recién lo modifiqué ayer, entonces el documento ya no es original, ya no se garantiza que sea original. ¿Ya? Ahora, el segundo párrafo dice que nos indica cómo es íntegro, pero pone una condición, dice, salvo algún cambio en su forma propia del proceso de comunicación, archivo o presentación. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes presentan un archivo, si ustedes lo ven, si lo abren en la computadora, ¿verdad? De repente tiene 2 páginas. Pero si lo abren en el celular, de repente tiene 4 páginas, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque como el formato de presentación de la computadora es más amplio, entonces la información se presenta solamente en 2 páginas. Pero en el celular, como el formato de presentación de la información es mínimo, ¿verdad? Entonces ahí se necesitan 4 carillas para representar la información. La pregunta es, y ahí se las voy a dejar a ustedes, a ver si alguno de ustedes quiere participar. La pregunta es, si en el documento original estaba en 2 páginas y en el celular sale de 4 páginas, ¿conserva la integridad o no conserva la integridad? Esa es la pregunta. ¿Qué hay, jóvenes? Ya nos queda 1 minuto, así que tienen 1 minuto para participar. Si tienen un documento que en la computadora tiene 2 páginas, pero cuando lo van a presentar, lo presentan del celular y tiene 4 páginas, la pregunta es, ¿conserva o no conserva la integridad del documento? Pero si es el mismo documento. No, Tiene, tiene, yo considero que, tiene distorsión en el micrófono. o sea, es el mismo. Ustedes se van a estar dando cuenta que ustedes cuando tienen un documento, por ejemplo, de Word o un PDF, cuando lo ven en la computadora tiene, por ejemplo, 2 páginas y cuando lo ven en el celular tiene 4 páginas. Pero es el mismo documento, pues. O sea, no aumenta nada porque es la misma información, solamente que en celular se va a aumentar un poquito más Ya, las páginas porque es más pequeño. entonces, desde su punto de vista, ¿se mantiene la integridad o no se mantiene la integridad? Yo creía que sí, pues. Ya, Si es la entonces, misma información, sí. ya se va a cortar en la siguiente sesión les doy la respuesta. Ahorita se va a cerrar, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión les doy la respuesta a esa pregunta, ¿no? Ahí se vuelven a conectar inmediatamente para continuar, ¿ya?